Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, a mi grupo y a mi persona le ha tocado desarrollar el séptimo pleno casatorio civil. Mi grupo está conformado por Kiandraga Rivera Maguiña, José Coca Moreno, Claudia Escalante Tamayo, Omar Sánchez Castro y mi persona Héctor Durán Chávez. Siguiente diapositiva, por favor. En este séptimo pleno casatorio civil, casación número 361-2014 Lima, las partes del proceso: demandante Miriam Ivonne Hermida Clavijo, representada por su hermana Gloria Esther Hermida Clavijo. Los demandados: Jesús Esther Tambini Miranda y la empresa Desarrollo Siglo XXI, Sociedad Anónima Abierta. Materia: tercería de propiedad. Vía procedimental: proceso abreviado. Siguiente diapositiva. Gloria Esther Hermida Clavijo, en representación de Miriam Hermida Clavijo, interpone demanda de tercería de propiedad contra Jesús Tambini Miranda y Desarrollo Siglo XXI, Sociedad Anónima Abierta. ¿Qué solicita la demanda en este caso? Solicita que se deje sin efecto la medida cautelar ordenada sobre los bienes de su propiedad. En esa línea, el autor argumenta en su demanda los siguientes puntos. Como número 1, refiere que con fecha 26 de mayo del 2004 suscribió con la demandada de Desarrollo Siglo XXI una minuta de compra-venta por la que adquirió el departamento número 202 y el estacionamiento número 202 del condominio residencial Isla Cerradeña, Distrito de Lurín y Provincia y Departamento de Lima. Asimismo agrega que como su representada radica fuera del país, la compra-venta fue elevada a escritura pública recién el 12 de octubre del 2011, mediante una aclaración y ratificación de compra-venta inserto de la minuta de compra-venta de fecha 26 de mayo de 2004, recién inscribiéndose el título de propiedad en el registro de la propiedad inmueble el 3 de mayo del 2012. Asimismo, añade que con posterioridad a dicha venta, la codemandada Jesús Esther Tambini Miranda interpuso una demanda de indemnización contra Desarrollo Siglo XXI. En dicho proceso, por resolución número 2, de fecha 22 de diciembre de 2011, el primer juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima trabó embargo sobre los inmuebles materia de litigio, consignando como propietarios a Desarrollo Siglo XXI, cuyo título fue presentado el 10 de febrero del 2012. Posterior a ello, se admite la demanda a trámite, o se admite a trámite la demanda, corriéndosele traslado a la parte demandada por el plazo de ley. ¿Qué contesta, o en este caso, Esther Tambini, o qué alude? En la contestación de la demanda, señala como número 1 que la minuta de fecha 26 de mayo de 2004, fecha en la que Miriam suscribió con la empresa de Desarrollo Siglo XXI, una minuta de compra-venta, señala que esta minuta de compra-venta no ha sido certificada por notario público. Asimismo, que hace referencia a que no es un documento de fecha cierta. Por último, Esther Tambini señala que el embargo fue ejecutado con anterioridad a la inscripción de la compra-venta de la demandante. Siguiente diapositiva. Bien. Posterior al pronunciamiento de la demandada, de cada uno de los hechos expuestos en la demanda, se califican los medios probatorios ofrecidos por las partes y se decreta el juzgamiento anticipado del proceso. Es así que mediante la resolución número 11 de fecha 27 de diciembre de 2013, el juez de primera instancia declara fundada la demanda de tercería de propiedad, señalando que es de aplicación los artículos 949 del Código Civil y el 2016 del mismo cuerpo de leyes. ¿Qué argumenta en su sentencia el juez? 1. Que la escritura pública de fecha 26 de octubre de 2011 es un documento público y por ende de fecha cierta desde que fue otorgada ante notario público. Como número 2, señala que de la copia literal de fojas 29 y 31 se advierte que por resolución número 2, de fecha 22 de diciembre de 2011, se ha ordenado inscribir un embargo en forma de inscripción sobre el inmueble
de la unidad inmobiliaria número 4 y número 7 del condominio Cerdeña, como ya hemos mencionado, del distrito de Lurín. Como número 3 señala que la compra-venta de la demandante es de fecha cierta anterior a la ejecución de la medida cautelar. Es por ello que se evidencia al momento de ejecutarse la medida cautelar, los inmuebles no eran de propiedad de la deudora, demandada en este caso de Desarrollo Siglo XXI, sino era de la demandante tercerista Miriam Hermía Clavijo. En segunda instancia, en grado de apelación, mediante resolución número 11 de fecha 10 de septiembre de 2014, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó esa sentencia, señalando que un derecho real es oponible a un embargo. Siguiente diapositiva. Contra dicha resolución de la Quinta Sala, la codemandada Jesús Tambini Miranda interpone un recurso de casación con fecha 29 de octubre del 2014. Sustenta sus recursos en los siguientes argumentos. La recurrente, Jesús Esther Tambini Miranda, en su recurso de casación manifiesta que se han infringido los artículos 2012, 2013 y 2022 del Código Civil. En relación a este último artículo mencionado, al artículo 2022, señala que la sala, en este caso la Quinta Sala Civil, interpreta de manera errada la mencionada norma, por cuanto al haber operado la transferencia según lo dispuesto en el artículo 949 del Código Civil, al tercerista le asiste oponer su derecho siempre y cuando haya sido inscrito su título en el registro de propiedad inmueble correspondiente. Sin embargo, cuando se dio inicio a la ejecución forzada de la sentencia, la recurrente solicitó tutela cautelar de embargo en forma de inscripción, que fue concedido por el primer juzgado civil de Lima. Asimismo, la recurrente agrega que dicho mandato fue inscrito el 10 de febrero de 2012, cuando los inmuebles embargados aparecían inscritos a favor de la empresa Desarrollo Siglo XXI, la ejecutada. Por otro lado, la demandante presentó su título ante registros públicos el 3 de mayo del 2012, luego de varios meses de haberse inscrito el embargo. Asimismo, aplica erróneamente, señala, las disposiciones del derecho común, lo cual ha originado que se emita una sentencia indicando que a pesar de existir un documento de fecha cierta que no ha sido inscrito en el registro de la propiedad inmueble respectiva, dicho acto jurídico es oponible al embargo inscrito. Error material que tiene relevante incidencia en el resultado del proceso. Asimismo, la recurrente cita algunas casaciones, aproximadamente unas 5 casaciones, en las que se ha establecido, en la mencionada, que prevalece el embargo inscrito sobre la propiedad no inscrita. Es así que, por auto calificatorio del recurso de casación, de fecha 10 de diciembre de 2014, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar en este caso procedente el recurso de casación, interpuesto, como se lo había mencionado, por la codemandada Jesús Esther Tambini Miranda, por la infracción normativa de los artículos 2022, 2012 y 2013 del Código Civil. Gracias. Buenas noches, compañeros, doctor. En este caso me toca compartirles la justificación del pleno casatorio y delimitación de la cuestión jurídica. En el presente caso se trata de un proceso de tercería de propiedad en el que el tema materia de casación implica dilucidar si un derecho de propiedad no inscrito debe o no imponerse frente a un embargo de fecha posterior. En el presente proceso se dio la infracción normativa de los artículos 2012, 2013 y 2002 del Código Civil. Como podemos ver, tenemos el principio de publicidad, que es el artículo 2012, en el cual se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.
Esto nos resume prácticamente de que toda persona que va a realizar trámites de compra-venta de bienes inmuebles o muebles necesita tener conocimiento sobre el estado en que se encuentra tal bien. Por lo tanto, se solicita frente a registros públicos un certificado que emite tanto las tachas en una partida electrónica. Podemos decir que se encuentran tanto su historial, los propietarios, cuántos propietarios estuvieron el bien, si existieron modificaciones, las delimitaciones. Todo podemos encontrar en la partida, que en este caso es un certificado registral inmobiliario. Principio de legitimación. El artículo 2013 nos comenta que el contenido de las inscripciones se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se ratifique o se declare judicialmente su invalidez. En esto podemos decir de que cuando una persona solicita su ingreso a registros públicos, necesita presentar documentación que valide su inscripción. Por lo tanto, tiene que presentar la documentación que están contenidas en el TUPAC del registro público. En el punto 3 tenemos el cumplimiento de plazo prescriptorio. Artículo 2002. Nos comenta que la prescripción se produce vencido el último día de plazo. A ello podemos destacar que se presupone establecer los alcances previstos respecto al artículo 2022 del Código Civil, mencionando lo siguiente: la punibilidad de derechos sobre inmuebles inscritos, en este caso, para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad a aquel a que se opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza, se aplican las disposiciones del derecho común. A consecuencia de ello, podemos decir de que la Sala Civil Permanente aplicó erróneamente el derecho material al caso concreto, ocasionando que no haya uniformidad en la jurisprudencia debido a casaciones en las que se ha establecido que prevalece el embargo inscrito contra la propiedad no inscrita. Por ello tenemos antecedentes como la casación 2807-1999 Callao, la casación 1417-2000 Lambayeque, la casación 2429-2000 Lima, casación 403-2000 Lima, casación 2863-2001 Lima, la casación 333-2003 Lambayeque, casación 720-2011 Lima y casación 5135-2009 Callao. A consecuencia, le paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar acerca del planteamiento del problema. Bueno, en el presente caso, se nos presenta la traba de un embargo inscrito a nombre del deudor, frente al tercero que alega ser propietario en una adquisición no inscrita. Bueno, entonces tenemos el derecho de crédito del acreedor embargante y por otro lado el derecho de propiedad no inscrito del tercerista. Son dos derechos subjetivos que se están enfrentando. Los derechos subjetivos, por su naturaleza, ninguno es más importante que otro. Esto ya va a depender de la decisión del legislador. Siguiente diapositiva. ¿Qué sucede cuando un acreedor embarga un bien en el registro público que aparece como propiedad de su deudor? Y resulta luego que un tercero presenta un documento con fecha cierta anterior a la traba del embargo. La cuestión es si ese embargo debe levantarse o no. Bueno, en principio se puede decir que se está embargando un bien que no es del deudor. Si bien es cierto, el deudor aparece como propietario en el registro, fuera de registro yo opero una transferencia de propiedad. Entonces se tiene que evaluar cuál sería el derecho que debe prevalecer, ya sea el del embargo inscrito o la propiedad no inscrita. Siguiente diapositiva. Ya. Es por ello que uno de los problemas principales es la determinación de la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil que podemos visualizar. Bueno, se menciona que la segunda parte de este artículo no remite a ningún lugar o norma puntual que regule este específico conflicto de derechos entre acreedor embargante y tercerista de propiedad.
siendo así que el problema de fondo de la tercería de propiedad es determinar la preferencia entre un derecho de crédito y un embargo. Es por ello que, teniendo en cuenta que esto lo que se refiere es un conflicto entre la transferencia de propiedad no inscrita y el embargo inscrito. El problema que enfrenta el crédito del acreedor con embargo inscrito y derecho de propiedad no inscrito es un proceso de tercería. Esto está señalado en el artículo 1584 del Código Civil. Muchas gracias, doy pase a mi compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los demás compañeros. Soy Omar Sánchez. Prosiguiendo con nuestra exposición, ahora me toca exponer respecto a las posturas enfrentadas en la jurisprudencia y la doctrina respecto a la temática que nos trae a este séptimo pleno casatorio. Pues hay corrientes que van a favor de la propiedad no inscrita y otras que van a favor del embargo inscrito. A ver, dice así, argumentos a favor de la propiedad no inscrita, ¿no? Dice, el carácter absoluto del derecho de propiedad y solo el carácter relativo del derecho de crédito. Lo sustentan los defensores de la propiedad, de que el derecho de propiedad tiene carácter absoluto. Tanto es así que está plasmado de manera expresa y tiene un reconocimiento a nivel constitucional. El Estado protege y garantiza el derecho de crédito. En ese sentido, el derecho de propiedad es oponible a terceros. Característica que no goza a ese mismo nivel el derecho de crédito, que solo detenta o tiene una vinculación entre las partes que celebran pues, algún contrato, ¿no? Que genera el crédito. Dice también, el derecho real implica una relación inmediata entre el propietario y la cosa, no alterándose esta relación con o sin la inscripción de este derecho. El hecho de la inscripción, que es un mecanismo de publicidad, ciertamente de carácter solo declarativo, ¿ok? No modifica, no le aumenta ni le quita calidad a la naturaleza de relación entre la persona y la cosa. El derecho de crédito no puede ser convertido en derecho real por el solo hecho de la inscripción en el registro. En este mismo sentido, quiere decir que el derecho permanece, sigue siendo el mismo, tiene las mismas características, no cambia por el hecho de la inscripción registral, más aún tomando en cuenta que en el caso que ha llevado a este séptimo pleno, ese derecho de crédito está condicionado al resultado final del proceso, ya que estamos hablando de una medida cautelar inscrita, pero no deja de ser una medida cautelar. Así que en ese sentido no va a cambiar. También dice, los principios registrales son aplicables de manera estricta en cuanto refieren a derechos de la misma naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? El artículo 2022 denota la intención de excluir de la norma registral en el caso concreto, ¿no? En este caso concreto se excluye la norma registral, ya que el derecho registral debe aplicarse en estricto solo en el caso que se deban contrastar derechos de la misma naturaleza. En el presente caso no se da esa circunstancia, por eso que no se debe aplicar el derecho registral. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de los argumentos es también la inaplicabilidad de la regulación registral por mandato del legislador. Como decía antes, el segundo párrafo del artículo 2022 nos hace referencia a la normativa registral, sino al derecho común. O sea, nos dirige al derecho común. El derecho común, según los defensores de la propiedad, se manifiesta a través de las diversas normas que regulan la transmisión de la propiedad. En ese sentido, sostienen los defensores de la propiedad que la intención del legislador de no aplicar la norma registral en situaciones de derecho de diferente naturaleza, el cual en el presente caso pues es manifiesto, ¿no? La intención de no querer que se dirija de esa forma el proceso a través de esa norma registral. También dice el derecho común, según los defensores de la propiedad, hace referencia a la regulación de la transmisión de la propiedad. Por ejemplo, el artículo 494 del Código Civil es una expresión indubitable de la voluntad del legislador. Pero ¿qué dice o qué expresa el artículo 4949?
Dice, la sola obligación de enajenar crea la propiedad. No menciona para nada que la compra-venta o el contrato se delega al registro público. Solamente la sola voluntad de las partes y la sola obligación de enajenar. Entonces, podemos inferir, ¿no?, que debe tener preeminencia la propiedad, dicen los defensores, pues la voluntad del legislador es manifiesta en ese sentido también. La propiedad no está condicionada a la inscripción registral, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el otro lado de la jurisprudencia, ¿no?, y los criterios jurídicos, existen también los argumentos que están a favor del crédito inscrito. Sostienen que la norma registral es aplicable por ser parte del derecho común. En todos los sistemas registrales del mundo, en sí, o sea, tienen como principal objeto brindar seguridad jurídica. O sea, los actos que celebran las personas deben estar respaldadas o deben de estar registradas porque ese es el fin, ¿no? Brindar seguridad jurídica. En derecho común, entonces, involucra la buena fe pública. O sea, hay una relación de género y especie entre el derecho común y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica la preeminencia de salvaguardar la fe pública registral, ¿no? Ese es el objeto principal, pues, de los sistemas registrales, brindar seguridad jurídica y salvaguardar la buena fe pública, porque para eso se crearon, ¿no? Para eso existen los registros públicos, ¿no? O sea, negar ese hecho, según los defensores del crédito escrito, implicaría menoscabar o destruir todo lo que significa el sistema registral. Por ejemplo, el artículo 1135 constituye una norma de derecho común, pues recoge el principio de prioridad del tiempo. Admitir lo contrario importaría destruir el sistema registral. Bueno, este es un principio bastante común, ¿no? Primero en el tiempo, primero en el derecho, ¿no? Nos enseña desde los primeros ciclos de la carrera, ¿no? Es un principio que forma parte, pues, de la expresión de la razón social. Es esencialmente en el derecho, pues, parte del sentido común social también. El imperio del tiempo es muy relevante en cuanto a efectos jurídicos en todo el ordenamiento legal. Dice también los defensores del crédito escrito que la sola escritura de compra-venta es oponible entre las partes y solo a través de la inscripción es erga omnes. Bueno, sostiene que es completamente válida, pues, el embargo, y debe ampararse, pues, es en base a la seguridad jurídica que brinda el registro. El bien debe de quedar de alguna forma en reserva, ¿no? A ver, al final del proceso, pues, quien figura en el registro es el que ostenta el derecho de propiedad. ¿Entiendes? Entonces, el que tiene un derecho de propiedad que no está inscrito es un derecho que es imperfecto, pues carece, pues, de la calidad erga omnes, que solo se puede obtener, dicen los defensores del crédito no inscrito. La calidad de erga omnes se obtiene solo a través del registro. No se puede reconocer aquello que no es conocido por todos, dice. Pues solo quedaría, pues, entre las partes ese derecho, ¿no? Es a través del sistema registral que adquiere un derecho oponible a todo lo demás. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, la protección erga omnes del derecho común. ¿Ya? El derecho de crédito se encuentra amparado por la tutela extracontractual o erga omnes, pues sí es posible que terceros lesionen el derecho de crédito. A ver, ya esto son criterios que se recopilan o se importan, ¿no?, de jurisprudencias europeas, pues nos muestran que el derecho de crédito tiene calidad de erga omnes, pues, por ejemplo, en el supuesto caso en que un tercero dañe un inmueble, lesiona no solamente el derecho real, o sea, lesiona no solamente el bien, sino también lesiona o menoscaba el derecho del arrendador de contratar. O sea, afecta no solamente al bien, sino también a la facultad de poder contratar. ¿Y qué significa contratar? O sea, no es otra cosa más que generar un crédito. En ese sentido, es justo atribuirle tal calidad al derecho de crédito, ¿no? Dice también
si el derecho de crédito tiene protección extracontractual, no se puede privilegiar el derecho del tercerista en base al argumento de la oponibilidad erga omnes. Ciertamente los defensores del crédito inscrito sostienen que ya el argumento de la propiedad erga omnes ha quedado en el anacronismo, ¿no? Pues hoy en día se debe considerar que la Constitución protege el contrato, que no es otra cosa más que el instrumento idóneo y perfecto para generar créditos. Bueno, esa sería hasta aquí mi participación. Doy pase a mi compañera, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar de la regulación registral. En este caso, cuando hay la existencia de dos derechos de distinta naturaleza, no se hará la aplicación de prioridad registral, sino será por el derecho común y tomando en consideración la fecha de inicio de los derechos que se encuentran enfrentados. Siguiente diapositiva, por favor. En el séptimo pleno casatorio hay 3 reglas. La primera es que debe existir documento de fecha cierta que acredite la propiedad de tercerista. La primera nos quiere decir que se establecen los procesos de tercería de propiedad que hayan bienes inscritos, se considerará con lo dispuesto en el artículo 2022 del Código Civil, como también en concordancia con el artículo 949 y 1219, que el derecho de propiedad es oponible al derecho del embargante, siempre que el derecho real acredite con documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo. La segunda regla es que los jueces deben acreditar la autenticidad y legalidad del documento de fecha cierta. Con la segunda regla, el juez, cuando emita la demanda, éste tiene que velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento, dado por el tercerista. Así el juez puede oficiar al notario o funcionario para que éste pueda dar información de la autenticidad o falsedad del documento. En la tercera regla, debe rechazarse la demanda de tercería si el notario no reconoce la autenticidad del documento de fecha cierta. La tercera regla, en caso el juez, notario o funcionario no reconozca la autenticidad de la certificación que se le atribuye en el documento que presentó el tercerista, la demanda será declarada infundada, dándose las copias certificadas al Ministerio Público para los actos que se le atribuye. Siguiente diapositiva, por favor. Las conclusiones del séptimo pleno casatorio es que tanto el derecho de propiedad como el derecho de crédito presentan un amparo constitucional. Se impone la necesidad de rechazar el argumento tradicional que se fundamenta en la supuesta inexistencia de tutela erga omnes para el derecho de crédito. También, dando a conocer la oponibilidad de ambos derechos reales, que tienen una misma naturaleza, se tomará en cuenta quien escriba de forma anterior. En el caso de la tercería de propiedad, esta será oponible frente al embargante, cuando se demuestre en un documento de fecha cierta que fue antes de la fecha de inscripción del embargo. La oponibilidad en los derechos reales, que sean de naturaleza distinta, será aplicable a las reglas de derecho común. Muchas gracias.